De danza preparó para presentarnos una danza en un ratito, pero antes vamos a hablar de la palabra de Dios por un ratito. ¿Cuántos están atentos? ¿Quieren recibir algo de parte del Señor? Amén. Yo lo que te voy a compartir hoy lo titulé Volviendo a la Esencia. Volviendo a la Esencia. Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 4 en adelante. Estuvimos leyendo un poco el martes en la oración con los que estuvieron. Vamos a volver a leer. Éxodo 3, versículo 4. Leemos. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que dispónete a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Amén. Ahora vamos a ir un poquito más adelante en la Biblia. Vamos a ir al libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Los que trajeron Biblia lo buscan. Si no trajeron Biblia, salen en la pantalla. Jeremías capítulo 2. Yo te lo voy a leer en otra versión. Va a estar acá en la pantalla. Dice lo siguiente. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ve y habla a la ciudad de Jerusalén. Grita para que lo oiga bien. Así dice el Señor. Recuerdo que cuando era joven me era fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultivaba. Israel estaba consagrada a mí, era lo mejor de mi cosecha. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba, enviándole calamidades. Yo, el Señor, lo afirmo, descendiente de Jacob, familias todas de Israel, escuchan la palabra del Señor. El Señor les dice, ¿qué de malo encontraron en mis antepasados que se alejaron de mí? Se fueron tras dioses que no son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos. No se preocuparon por buscarme a mí, que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, tierra seca y llena de barrancos, tierra sin agua, llena de peligros, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Yo los traje a esta tierra fértil para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos. Pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra, me hicieron sentir asco de este país, de mi propiedad. Los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven
para nada. Muy bien, hasta ahí. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que en los próximos minutos, Señor, que seas vos entrando a cada corazón. Espíritu Santo, sos vos el que traes convencimiento, Señor, de qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Que seas vos, tu unción, tu presencia, Señor, paseándose en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tenemos dos historias. Leímos en Éxodo y leímos en Jeremías. Hay algo que los dos libros hablan del mismo pueblo. ¿De qué pueblo habla? De Israel. Muy bien. Tema que Israel estaba en procesos diferentes. Dice que Dios le habla a Moisés y le dice: tenés que ir a Egipto, que el pueblo de Israel está esclavo, lo vas a liberar. Y después Jeremías, ya hablando de ese proceso que ya había pasado, ya el pueblo de Israel no era más esclavo. El pueblo de Israel habían pasado un montón de cosas, pasó por el desierto, vivió un montón de milagros, y dice Jeremías que el pueblo de Israel en algún momento en el camino empezó a perder el primer amor. Dice que empezó a perder de vista a Dios. Jeremías decía: has perdido el amor que me tenías en el desierto. Has perdido el primer amor. Dice que el pueblo de Israel había estado esclavo, le faltaba libertad, Dios lo libró, pasó el tiempo y el pueblo se empezó a olvidar de Dios. Y esto pasaba antes, pero el Señor me recordaba y me hablaba en estos días que hoy en día a muchas personas les sigue pasando. Gente que era esclava, que estaba enferma, que estaba mal, que no tenía esperanza. Dios los libró, les dio esperanza, les dio una nueva vida. Al principio todo iba bien, buscábamos al Señor, amábamos al Señor, pero como Jeremías dijo sobre el pueblo de Israel, en algún momento del camino perdiste el primer amor. Perdiste el primer amor, y muchas veces tenemos que evaluarnos en nuestra vida si no será que nosotros también algunas veces olvidamos el primer amor. Pero te quiero hablar de algunos puntos en esta noche. En esta noche, bueno, ya noche, casi tarde noche. El primero es que el enemigo sabe con quién se mete. Decí conmigo: el enemigo sabe con quién se mete. Muy bien. Te voy a resumir un poco la historia de Israel. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el pueblo de Israel estaba esclava en Egipto. Todos sabemos que Dios la liberó de Egipto, esa ciudad. Era el pueblo de Dios y en un momento Dios fue y lo liberó de Egipto. Ahora, para entender toda la historia de Israel tendríamos que leernos todo el Antiguo Testamento. Para leer toda la historia de Israel, para saber cada detalle, tendríamos que pasarnos horas varias horas leyendo el Antiguo Testamento. Ahora yo te quiero dar un pantallazo para poder hablar de algunos puntos. ¿En qué momento el pueblo de Israel empezó a vivir en Egipto? Cuenta Génesis que hubo una persona de Israel que lo vendieron de esclavo a Egipto. Dice que esa persona fue esclava, lo tuvieron preso en Egipto y Dios lo usaba en sueños. ¿Quién era? José. Muy bien, desde los tiempos de José, la gente de Israel empezó a vivir en Egipto. Desde ahí empezó que la gente de Israel se empezó a multiplicar dentro de Egipto. Dice que al principio eran tan solo algunos, que como vieron que a José le estaba yendo bien, que había caído en gracia y ahora estaba gobernando, la gente de Israel vio que a José le estaba yendo bien y lo empezó a seguir. Entonces al principio eran tan solo algunas personas, no llegaban ni a 100 personas dentro de Egipto. Pero dice que esas pocas personas se fueron multiplicando y cada vez eran más israelitas en Egipto. Ahora pasó el tiempo. Pasaron los años y dice que José murió, José se fue, cada vez eran más israelitas dentro de Egipto y de repente viene un faraón.
el faraón era la persona con mayor autoridad dentro de ese pueblo. Dentro de Egipto, el faraón era la persona con mayor autoridad. ¿Y qué pasa con Faraón? Dice que Faraón le empezó a tener miedo a la gente de Israel. ¿Por qué? Porque dice que se habían multiplicado de tal manera que eran un montón. Egipto era una de las ciudades, o era uno de los lugares con mayor poder que había. De las ciudades que lo rodeaban, Egipto era la ciudad con mayor poder. ¿Qué pasa? El faraón vio que Israel tenía muchas personas, mucho potencial. ¿Qué pasa? Empezó a tener miedo. ¿Por qué? Porque si los israelitas se prendían un poquito la lámpara, se juntaban con los enemigos de Egipto, le podían sacar el poder. Entonces el faraón se empezó a asustar. ¿Y qué hizo? Empezó a esclavizar a la gente de Israel. Dice que los puso a trabajar cantidad de horas. Dice que era inhumano como los esclavizaba. Apenas tenían tiempo para dormir un poco la gente de Israel. Entonces, año tras año, la gente de Israel estaba siendo esclava en Egipto. El faraón les tenía miedo. Era tanto el miedo que el faraón le tenía a la gente de Israel que en un momento le dije, junta a la gente ahí gobernante y le dice, esta gente tiene mucho poder. Si esta gente despierta nos puede sacar del gobierno. ¿Y qué hicieron? Vamos a hacer que no se multipliquen más. ¿Qué hicieron? La orden del faraón fue que todos los bebés varones que nacieran los agarraran y los tiraran al río. ¿Para qué? Para que no se siguieran multiplicando. Todos los varones, todos los que nacían, los tiraban al río. ¿Por qué? Porque los hombres en esa época eran vistos como gente fuerte. A las chicas las dejaban porque en ese momento eran vistas como más de debilidad. Pero a los hombres, como eran vistos como enemigos, no querían que se siguieran multiplicando. Ahora hay un detalle interesante. Todo lo que hizo el faraón por Israel, estaban siendo esclavos, no los dejaba libres, no los dejaba ni tener poder de decisión. Pero ¿por qué tanto miedo, faraón? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué tanto miedo? ¿Sabés que todos los de Egipto sabían cuáles eran los dioses de las ciudades que rodeaban a Egipto? Y sabían que había un Dios que había cuidado a José antiguamente en Egipto. Y todos en Egipto sabían que el mismo Dios de José era el mismo Dios de Israel. Y si en un momento José, siendo esclavo, estando en la cárcel, Dios lo libró y lo puso en un lugar de gobierno, el faraón sabía que el Dios de Israel era poderoso para salvar y para liberar a la gente. Entonces era tanto el miedo del faraón que los puso de esclavos. No querían ni que por un momento recuerden quién era su Dios. Quería distraerlos a tal forma al pueblo de Israel que olvidara las promesas. Dice que en Egipto tenían el mayor poder. Dice que tenían todos los últimos carros de guerra. Yo no sé cómo serían los carros de guerra en aquella época, pero tenían los últimos, los más modernos. Dice que tenían la infantería más fuerte, la infantería egipcia, los arqueros, los soldados, las lanzas, las espadas, tenían lo mejor, lo último de la época. Tenían fortalezas y murallas. El pueblo de Egipto tenía poder, tenía recursos, pero el faraón sabía algo. Había algo que tenía Israel que Egipto no tenía, y era un Dios poderoso. Era un Dios poderoso, fuerte en batalla. El enemigo sabía con quién se estaba metiendo. Y el faraón no solo que recordaba las historias de José, el faraón no solo que sabía que había un Dios poderoso, sino que para sumar, en un momento creía tener controlado al pueblo de Israel. ¿Y quién viene? ¿Quién entra en acción? Moisés. Le cae al faraón y le dice, tenés que liberar a mi pueblo. Tenés que liberar a mi pueblo. Y ahí empieza una discusión. Faraón que no los quiere liberar. No los quiere liberar con nada. Y Dios empieza a mandar plagas
a Egipto, perdón. Manda 10 plagas. En esas plagas el faraón se da cuenta del poder de Dios, del poder del Dios de Israel. El poder que habían escuchado que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, era también el Dios de Israel. Y en este momento el faraón se dio cuenta que había un Dios que estaba luchando por su pueblo, porque él sabía con quién se estaba metiendo. Por eso los metió de esclavos, por eso no los quería libres, porque ese pueblo de la mano de Dios los iba a destronar de todo el poder. Por eso los quería distraer. Quiero decirte algo, el enemigo sabe que Dios te marcó para algo grande, por eso te quiere esclavizar. Por eso nos quiere esclavos al temor, por eso nos quiere esclavos a la tristeza. Por eso nos quiere distraídos, con preocupaciones, para que estemos metidos ahí, sin recordar las promesas de Dios. Pero quiero decirte algo, el enemigo sabe que nuestro Dios es más poderoso y Él está luchando por su pueblo. Luchó en el pasado en Egipto, liberó a Israel de Egipto y hoy nos quiere libres a nosotros también. Sea cual sea hoy la situación que estemos viviendo, hay un Dios poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de José, es el Dios que hoy pelea por nosotros. Y nos quiere libres, nos quiere libres. El faraón le tenía miedo que ese pueblo vuelva a su esencia original. Por eso le puse volviendo a la esencia. Ese no era el lugar de Israel. Ser esclavo no era el lugar de Israel. Y Dios estaba peleando por hacerlo libre. La tristeza no es para nosotros. La ansiedad no es para nosotros. Dios nos quiere libres de ahí. Dios nos quiere dar la victoria en este tiempo. La muerte. Ni la muerte pudo contra nuestro Dios. Recordábamos la Santa Cena. El enemigo creyó que había ganado, pero el tercer día Jesús resucitó, porque hay un Dios más poderoso que la esclavitud y que el pecado. Hay un Dios más poderoso y el enemigo sabe. Ahora la cuestión es, nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos. Cuando venga el enemigo a querer derribarnos y desanimarnos, es ahí donde necesitamos recordar en nuestro corazón y en nuestro interior quién está peleando por nosotros. El Dios de los ejércitos, fuerte en batalla, admirable, consejero, príncipe de paz, está con nosotros hoy. Está con nosotros hoy. El enemigo sabe con quién se metió. Segundo punto, no perdamos de vista el primer amor. No perdamos de vista el primer amor. Leímos en Éxodo como el pueblo estaba esclavo, tenía falta de libertad, pero Dios a través de Moisés libera al pueblo. Pasan un montón de cosas, entre un capítulo y otro pasan más o menos 600 a 800 años. De Éxodo a Jeremías, hasta que habla el profeta Jeremías. O sea que desde que el pueblo fue libre en un principio, hasta que el profeta Jeremías empezó a hablar, pasaron generaciones tras generaciones. Familias enteras que nacieron y que murieron. Pero Jeremías dice algo: has perdido el primer amor. El pueblo estaba esclavo, Dios lo liberó, pasó por el desierto. Dios abrió el mar en dos, mandó su maná, puso una nube de fuego para que los guiara. Y aún así, no sé qué pasó en el camino, pero el pueblo de Israel perdió el primer amor. Olvidó quién los había hecho libres en un principio. Y hay algo interesante, porque Dios en este momento nombra el profeta Jeremías. Dios le habla y le dice: has perdido el amor que me tenías en el desierto.
Y generalmente vemos los desiertos como algo malo, como una etapa mala o un proceso malo en nuestras vidas. Pero hay algo interesante, que fue en el desierto donde el pueblo de Israel vivió los mayores milagros. El pueblo de Israel estaba atrapado, Dios abría el mar sobrenaturalmente. El pueblo de Israel no tenía recursos y Dios mandaba maná para que no pasaran hambre. Dios cuidó de Israel en medio del desierto. Y es ahí, en esos momentos, donde menos tenemos, donde más angustia tenemos, donde Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Donde Dios quiere revelarse a nosotros. A veces nos quejamos del desierto que estamos pasando, familiar, espiritual, emocional. El desierto en nuestras vidas. Pero Dios es ahí donde quiere enamorarnos más. Por eso en un momento Dios le dice al pueblo: te llevaré nuevamente al desierto y te volveré a enamorar, ahí te voy a hablar en el desierto. ¿Por qué Dios le da tanta importancia al desierto? No es por el desierto en sí, sino que fue ahí donde Israel había aprendido a conocer a Dios, donde había aprendido a depender de Dios. ¿Sabes algo? Había algo interesante en que Israel vivía en el desierto, y era que todos los días Israel dependía del maná que caía del cielo. Dios le dijo al pueblo: no se preocupen por lo que vaya a venir mañana, va a haber maná fresco para ustedes. No se preocupen en guardar maná de hoy para mañana, porque mañana yo también voy a estar. Y dice que era una dependencia total de Israel todos los días en el desierto, de recibir maná, de recibir el cuidado de Dios todos los días. Y en algún momento del camino, Israel perdió esa dependencia de parte de Dios. A veces dependemos de palabras de antes, de lo que Dios nos habló ayer, y nos lo guardamos para mañana, cuando Él quiere derramar su amor todos los días sobre nuestras vidas. Dios te habló la semana pasada, gloria a Dios. Dios te está hablando hoy, gloria a Dios, pero mañana también Dios te quiere hablar. Mientras vayas al trabajo, Dios te quiere hablar. Mientras estés en tu casa ordenando, Dios te quiere hablar, porque el maná es diario. El pueblo de Israel todos los días, aún en la prueba y en el desierto, a través del maná, Dios mostraba su amor. Todos los días había una dependencia de parte del pueblo, pero en algún momento esa dependencia se empezó a perder. Empezaron a perder a Dios de vista y perdieron el primer amor. Perdieron el amor que habían conocido en el desierto. ¿Vos te imaginás? El pueblo por años estuvo esclavo y el pueblo fue libre a través de Dios. Y al pueblo no le importaba nada. No le importaba nada el desierto. Había conocido un Dios que era real y que lo libró de Egipto. Y todos los días dependía de Dios, todos los días buscaba de Dios. Pero en algún momento se fue olvidando eso. La dependencia de sus propios recursos empezó a dejar de lado a Dios. Y muchas veces perdemos esa dependencia de Dios. Decimos: hoy no me dio el tiempo, mañana busco a Dios. Y hoy tampoco me dio el tiempo y lo busco pasado mañana. Recordá que el maná es diario, una dependencia de todos los días. No sea que estemos perdiendo de vista el primer amor. El amor, ese mismo amor que nos rescató cuando estábamos esclavos. Pensar en ese momento cuando conociste a Dios. Tal vez era el peor momento. Era tu peor desierto, ya no había esperanza. Y Dios con su amor te rescató. Y era un amor tan grande, Dios nos enamoró tanto, que no nos importaba nada, buscábamos de Dios. No importa qué tan cansados estaríamos, buscábamos de Dios porque habíamos conocido un Dios que nos liberó en nuestro peor momento.
Pero a veces pasa que en el camino vamos perdiendo de vista el primer amor. Volvamos a la esencia. Volvamos a depender de ese amor que tantas veces nos liberó en medio de nuestros peores momentos, en medio de nuestros peores desiertos. Dios sabe con quién se mete. No perdamos el primer amor. Y tercero, no negociemos nuestra fe. No negociemos nuestra fe. Dice que en un momento el pueblo de Israel es libre de Egipto y empieza a caminar por el desierto. Pero dice que en un momento, cuenta Éxodo 3, que arman un becerro de oro y lo empiezan a adorar. Dice que en un momento Dios le habla a Moisés para que se pongan en situación. El pueblo de Israel, lo más visible y lo más cercano que tenía de Dios era Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba a Moisés, Moisés hablaba y las cosas ocurrían. Moisés a través de Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces dependían mucho de Moisés. Ahora en un momento Dios le habla a Moisés y le dice que suba al monte, que suba a la montaña, que Dios tenía que darle indicaciones. Entonces Moisés le dice al pueblo, espérenme acá abajo, yo voy a subir a la montaña, Dios me va a hablar, pero tranquilos, voy a volver, Dios va a seguir cuidando de ustedes. Entonces Moisés se va, sube a la montaña y Dios le empieza a hablar y empieza a escribir en tablas. Ahora, Dios empieza a hablar con Moisés y el pueblo de Israel empieza a esperar bajo de la montaña. Y pasa un día, y pasa 2 días, pasan una semana, 2 semanas. Todos los días Dios cuidaba de Israel. Nunca faltó el maná, pero la indicación era que tenían que esperar. Dice que pasaron 40 días y Moisés no volvía. La respuesta no venía. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se empezó a poner desesperado, no sabían qué hacer y empezaron a decir, está tardando, no va a volver. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a Aarón, que era el hermano de Moisés, le dice, necesitamos ver algo, necesitamos una respuesta. ¿Y qué hacen los tipos? Arman un becerro, una estatua, que la llenan de oro, traen todas las cosas de oro que tienen y las ponen ahí. Necesitaban algo visible. ¿Y saben qué hacen? Dice que el pueblo de Israel se arrodilla ante el becerro de oro y empieza a adorar a esa estatua. Empieza a adorar y le dice, vos sos nuestro Dios, vos nos libraste de Egipto, vos sí que nos hiciste salvos, vos sí que nos libraste. Y empezaron a adorar a esa estatua que no tenía ningún significado, que no tenía vida. Y empezaron a olvidar, empezaron a negociar su fe. Moisés les había dicho, espérenme acá. Dios seguía cuidando de ellos. Pero como la respuesta estaba tardando, empezaron a negociar su fe. Necesitaban algo visible. Olvidaron a Dios. El pueblo cayó en idolatría. ¿Y cuántas veces, cuando la respuesta no llega, buscamos soluciones fáciles? ¿Cuántas veces cuando nos sentimos tristes? ¿Cuántas veces cuando necesitamos una respuesta urgente, buscamos la solución más rápida? Como el pueblo de Israel. Tan solo tenía que esperar, pero el pueblo se desesperó. Tan solo tenía que esperar un poco más. Dios estaba cuidando de ellos. Pero los tipos dejaron de ver a Dios. Estaban en el mismo desierto donde hace unos días Dios había abierto el mar en 2. Donde hace unos días Dios los estaba cuidando. Pero no les bastó. Y muchas veces olvidamos los milagros que ha hecho Dios. Y nos empezamos a desesperar y empezamos a perder de vista a Dios. Dios prometió algo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, pero a veces como no llega, nos empezamos a desesperar
perdemos la fe. Y en vez de buscar a Dios, buscamos soluciones fáciles. Y nos empezamos a perder en el camino. Y sin darnos cuenta, empezamos a perder el primer amor. Empezamos a perder de vista al Dios que nos sacó de nuestro Egipto. Todos estábamos en un Egipto, esclavizados al temor, a los vicios, a la muerte. Y Dios nos libró. No sea que en el camino estemos perdiendo de vista nuestro primer amor. No sea que en el camino estemos perdiendo de vista a Dios. Y hoy no vamos a andar adorando a ninguna estatua. Hoy no vamos a andar adorando a nada visible. Pero muchas veces la gente busca soluciones fáciles. Por eso a la gente a veces no le gusta venir a la iglesia. La gente dice, nunca voy a pisar una iglesia. Y busca soluciones fáciles, van a que le tiren las cartas, que le den soluciones fáciles, visibles. Y el Dios que los libró, que los está llamando, sigue esperando de brazos abiertos. Te quiero decir algo, Dios te sigue esperando de brazos abiertos. Dios te sigue esperando de brazos abiertos. El mismo Dios que tantas veces, sin darte cuenta, te libró de la muerte, Dios te sigue esperando de brazos abiertos. En momentos, Dios le decía al pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabes a quién le estaba hablando Dios acá? A Israel. Al pueblo que había perdido el primer amor. Dios a los gritos diciéndole, te equivocaste, perdiste el primer amor, pero si volvés a mis pies, yo sanaré tu tierra, yo te volveré a sanar, yo sanaré tu vida, yo sanaré a tu familia. ¿Cuántas veces fuimos nosotros, Israel? Que Dios nos libró tantas veces. Y en el camino nos vamos olvidando de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces olvidamos de buscar a Dios y decir no tengo tiempo? No tengo tiempo, pero ¿cuántas veces pasamos tiempo con el celular? ¿Cuántas veces pasamos con amistades que no nos suman en nada? En ambientes que no nos hacen crecer en nada, y a veces le decimos a Dios no tengo tiempo. Hemos perdido el primer amor. Hemos perdido de vista al Señor. Ese mismo Dios que nos sacó de nuestro peor desierto, hoy no nos condena. Hoy el mensaje es el mismo. Si te acercás, sanaré tu tierra. Te sanaré otra vez. Te levantaré otra vez. Sigue habiendo propósito. ¿Cuántas veces fuimos Israel? ¿Cuántas veces nosotros fuimos esas personas que Dios nos libró tantas veces, pero en el camino nos olvidamos de Él? Cerrá tus ojos ahí donde estás.